Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien del otro lado? Hola Luis, ¿cómo estás? Vamos a estar compartiendo este espacio juntos. Luciano, qué gusto y muy emocionado y contento de ver a tantas personas que nos acompañan hoy de diferentes lugares. Entonces, felices de estar aquí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás por allá? Muy bien, muy bien. Acá también está lloviendo en Córdoba, así que estamos compartiendo el clima dentro de lo que es este espacio. Así que bueno, nos une el clima y nos une también las ganas de poder compartir y poder construir en conjunto. La realidad es que hoy va a ser un espacio como para poder brindarles herramientas a cada una de las personas que están participando hoy, poder contarles lo que venimos trabajando nosotros desde este nuevo concepto que hemos creado, esta estrategia que hemos creado y que hemos implementado internamente, contando algún casos de éxitos y también poder darle herramientas para poder implementarlo y poder llevar a la acción esto de impulsar la inclusión laboral. Creo que lo que nos une hoy a todas las personas que estamos presentes acá, no sé si estás de acuerdo Luis, pero es las ganas también de querer generar un cambio, de poder generar oportunidades laborales, de poder reducir también estos indicadores de desempleo que existen para la comunidad de personas con discapacidad y creo que eso es fundamental. No sé qué opinas vos, Luis. Definitivamente, Luciano, si no fuera por la emoción y el interés de todas las personas que nos acompañan aquí hoy, no pudiéramos lograr ninguno de estos cambios. Es la mejor manera de sumarnos a la transformación positiva del mundo. Entonces, pues Exacto. qué gusto. Exactamente. Bueno, para arrancar, si te parece, Luis, me gustaría que nos presentemos nosotros y que nos conozcan un poquito más. Ahí le voy a pedir a Soch que nos pueda cambiar la filmina. Me voy a presentar un poquito yo inicialmente. Bueno, mi nombre es Luciano, yo soy el director de Potenciate Consultora. Actualmente estoy en la ciudad de Córdoba, Argentina. Nosotros somos una consultora que está especializada en poder acompañar transformaciones culturales para justamente generar oportunidades laborales para personas con discapacidad. Venimos trabajando hace más de 5 años en este transitar de cambios sociales y también esto de poder impulsar oportunidades reales y genuinas. No solamente trabajamos con el sector privado, sino también trabajamos con el sector público y con organizaciones del tercer sector que buscan generar estrategias para que más personas se puedan incorporar al mercado laboral. De profesión, yo soy licenciado en recursos humanos e inicié este camino en la inclusión laboral para aquellas personas que no me conocen a través de mi tesis para poder recibirme de licenciado y ahí fue como que inició todo este camino como para poder encontrarnos hoy. Te dejo a vos, Luis, para que te presentes un poquito y te conozcan. Gracias, Luciano. Yo soy Luis Quintana. Mi seña es la L y para atrás. Siempre me estoy echando el fleco para atrás, entonces así fue como me la pusieron. Soy director de Todo Accesible. Nosotros somos una consultora especializada en crear soluciones integrales que ayuden a cualquier organización a crecer a través de la inclusión de todas las personas. Lo hacemos aplicando la accesibilidad universal. Esto fue hace pues, ya poco más de 13 años y nace a raíz de un accidente de coche que tuve. Entonces me di cuenta de las diferentes oportunidades que había y fue por eso que la fundé. Yo no soy arquitecto, ni ingeniero, ni nada similar. Yo soy administrador de empresas y a lo largo de estos años hemos impartido estas asesorías a diferentes tipos de organizaciones y en diferentes países, no solo en México, sino también en Latinoamérica. Entonces, encantados de sumar aquí con ustedes el día de hoy. Exactamente, y eso fue la unión, ¿no? Esto de encontrarnos a través de la pandemia, cuando se empezaron a facilitar estos espacios virtuales, encontrarnos a través de una formación y empezar a construir en conjunto este proceso de cambio que ahora vamos a charlar un poquito sobre este tema, pero que es una realidad que es transversal a toda Latinoamérica, sobre todo lo que es la problemática en lo que es la inclusión laboral de personas con discapacidad. Ahí le voy a pedir a Sochi que nos cambie la filmina y justamente para iniciar este camino y empezar también a contextualizar de por qué surgen estas iniciativas y por qué surge la herramienta que le vamos a presentar hoy,
es porque, bueno, en Latinoamérica existen más de 85 millones de personas con discapacidad. En toda Latinoamérica hay muchas personas con discapacidad que hoy se encuentran desempleadas. Estamos hablando que de ese 85 millones, el 72% se encuentra hoy en una situación de desempleo. Y al no haber posibilidades laborales a lo que es a nivel Latinoamérica, se generan otras formas de empleos que terminan siendo lo que facilitan el acceso a recursos económicos a muchas personas, como es el empleo informal, algo que en Latinoamérica está sumamente instalado. Es una situación que genera mucha desventaja a la comunidad de personas con discapacidad. Estamos hablando que el 55% de las personas que hoy están incorporadas al mercado laboral se encuentran de manera informal o con una modalidad de contratación fuera de lo que sería lo legal, ¿no? Dependiendo cada uno de los países, dependiendo también de la realidad local de cada uno de ustedes. Entonces, esta es una problemática que tiene un impacto en gran magnitud. Yo me acuerdo, no sé si estás de acuerdo, Luis, ahí vamos a empezar a interactuar nosotros, pero siempre cuando se habla de personas con discapacidad, se habla de minorías. Y hoy tenemos un número que representa 85 millones de personas en una región que es sumamente importante y sumamente rica y que seguimos nombrando como minoría, ¿o no? Sí, y es curioso porque hablando de estos diferentes grupos que hay de minorías, somos la minoría más grande que hay en el mundo. O sea, somos un montonal de personas con discapacidad, tanto en Latinoamérica como a nivel mundial, que además tenemos que sumar a las demás personas, ¿no? El tema de la discapacidad no solo afecta siempre a la persona, sino también a la familia. Entonces somos montonales de personas que tenemos que ver cuando hablamos de estos temas. Ujú, totalmente. Y es el impacto que genera. Y también esto nos hace reflexionar mucho de cómo se crean también estas políticas o estas acciones que no reflejan tampoco un cambio real. Cuando hablamos del 72% de desempleo en Latinoamérica, no es un indicador que sea de hoy, es un indicador que tiene varios años hacia atrás que se sigue hablando el mismo, lo cual también representa de que no hubo cambios porque las acciones que se están implementando no generan un cambio real. Por eso surge la posibilidad de generar acciones nuevas, propuestas nuevas, y esto es lo que venimos a presentarle hoy con Luis. Le voy a contar un poquito la realidad en Argentina, te voy a pedir, Soch, que si me puedes cambiar la filmina. En Argentina, por ejemplo, nosotros tenemos más de 5 millones de personas con discapacidad. Esto es un dato del último censo, todavía los indicadores en Argentina suelen ser muy escasos y la realidad no termina demostrándose en estos indicadores, pero cuando hablamos de desempleo y discapacidad en Argentina, hablamos que hay un índice de un 80% de desempleo en Argentina. Esto se debe primero a los diferentes desafíos que tenemos que superar como país y también mucho a lo que es el contexto socioeconómico que tenemos hoy en Argentina, pero es una problemática que, como veníamos hablando hace un rato, que es estructural, que viene de muchos años. Entonces, esto de sumar acciones es fundamental. Algo que les traigo como dato, como muy importante, es que cuando analizamos lo que es el desempleo por género, las mujeres con discapacidad se encuentran en situaciones más desfavorables a la hora de conseguir un empleo que los varones con discapacidad. Esto se debe mucho también a lo que son las cuestiones de género que están instaladas también dentro de la misma comunidad de personas con discapacidad. Estos datos creo que reflejan la realidad de hoy, pero es un dato que se vive a nivel histórico en lo que es Argentina. Yo ahí te quiero preguntar, Luis, a vos, ¿qué opinas vos ahí en México? Mira, curioso, en México se hizo el último censo fue en el 2020 y aquí lo que se dictamina es que la población con discapacidad o alguna limitación que tenga que ver con tu participación activa es enorme, es casi del 17%. Estamos hablando que somos poco más de 20 millones de personas. Aquí entra también todo lo que tiene que ver, como te decía, con limitantes, como pueden ser personas de talla baja o como pueden llegar a ser también adultos mayores.
que de verdad tengan alguna dificultad para poderse integrar. Y aquí la población mayor con discapacidad son las mujeres. Es el 51% de mujeres y el 49% de hombres, distribuido por los diferentes estados. No hay estados que tienen una población mucho mayor que otros. Y el tema laboral es similar. El tema laboral en México de una persona con discapacidad fue todo un reto. Yo tuve el accidente de coche, pues hace, jole, ya voy para 20 años. Estaba trabajando, estaba en una empresa creciendo, todo maravilloso, tengo un accidente de coche, quiero regresar a trabajar y me doy cuenta que me quedo sin trabajo. De alguna manera mis piernas tienen que ver con mi manera de trabajar y de pensar y de moverme y se me acaba. Entonces empiezo a buscar, oye, ¿qué hay? ¿Por dónde? ¿No? Tengo 28 años, tengo planes, me quiero casar, tengo deudas, ¿no? Quiero seguir viajando, quiero hacer cosas y no tengo trabajo. Y los únicos trabajos que me ofrecen son trabajos donde no hay crecimiento. Entonces, qué padre que me quieran abrir una oportunidad, pero ¿cómo voy a crecer? Me decían, vente para acá y tú trabajas en la recepción. Sale, no tengo problema alguno contestando teléfonos, agendando reuniones y después, no, después no. No, pues tú no puedes, entonces tú te quedas aquí. Y me pongo a ver dónde más, qué otras poblaciones o qué otros grupos enfrentan retos similares como los que estoy enfrentando yo. Y me doy cuenta, por un lado, que las personas con más de 50 años tienen mucho más dificultad para encontrar trabajo que los jóvenes. Entonces me doy cuenta, oye, la experiencia que estas personas tienen tampoco sirve de nada, ¿no? Porque pues ya tienes 55 años, entonces ya mejor vete a tu casa. De las personas con discapacidad que habíamos en el tiempo que yo lo tenía, el 65% estamos desempleados. Y de las personas que estamos empleadas, ganan un 38% menos y tienen también menos acceso a todo el tema de seguridad social. Yo tuve que emprender porque no conseguía trabajo. De las mujeres, de toda la población de mujeres que hay en edad productiva, solo el 45% están empleadas y ellas tienen una diferencia salarial del 30% contra los hombres. Entonces, otra vez, no. ¿A qué hora decimos que las mujeres van a ganar menos por realizar el mismo trabajo? Y si nos metemos con la comunidad LGBT, ellos ganan un 6% menos, pero tienen hasta el 50% de menor posibilidad de tener accesos a seguridad social. Entonces me estoy dando cuenta de la inmensa oportunidad que hay allá afuera para que las organizaciones puedan incluir este talento, porque tenemos que pensar en la persona, no tenemos que pensar en las habilidades o en las preferencias que tengan. Tú debes de estar recibido, tú debes de estar listo para recibir el talento como te llegue, ¿no? Tenemos que pensar en esta interseccionalidad de la persona, que puede ser un usuario de silla de ruedas, pero puede pertenecer a la comunidad LGBT y además puede tener 55 años y ser judío. ¿Qué te importa? Es una persona que cumple con las habilidades que tu puesto requiere. Vos sabés, Luis, que en esto que comentabas, creo que acá está la clave del cambio. Nos encontramos con diferentes desafíos cuando queremos lograr generar oportunidades laborales. Y acá invito a las personas que están compartiendo con nosotros espacios que nos cuenten cuáles son los diferentes desafíos que se han encontrado ustedes a la hora de impulsar la inclusión laboral, qué es lo primero que le dicen, qué es lo que ustedes ven como desafío a la hora de querer generar más oportunidades laborales. Algo que suele pasar en estos espacios
es que la realidad muchas veces se hace común, ¿no? Porque más allá de que nosotros convivimos en diferentes lugares, diferentes ciudades, tenemos problemáticas que se terminan como conectando. Y cuando hablamos de inclusión laboral, no solamente tenemos que pensar en la persona que se incorpora a un mercado laboral, sino todo lo que viene posterior a lo que es esa inclusión laboral y también lo previo. Algo que suele pasar mucho en Argentina, Luis, que esto es algo que se da mucho, es, por ejemplo, las pocas posibilidades que hay de formarse y prepararse para lo que es el mercado laboral. Esto de los espacios que hoy están creados para brindar herramientas a una persona con discapacidad, muchas veces terminan generando más barreras que facilitando procesos, ¿no? Estos son espacios que no son accesibles o que no están preparados y que terminan como excluyendo también de la parte educativa. No sé qué ves vos allá en México, Luis. Claro, nos pasa mucho en el tema laboral, luego que las empresas nos dicen, sí, yo quiero contratar, necesito a un gerente de administración que tenga una carrera con especialidades, idiomas. Ok, padrísimo, pero espérame, ¿no? También tenemos que pensar los retos educativos que tenemos las personas con discapacidad, que muchas no pudieron alcanzar esos niveles de escolaridad. Entonces, bueno, ¿por qué no les podemos ofrecer programas de actualización o les enseñamos ahorita, a ver, te voy a preparar para que puedas usar las diferentes herramientas que tiene Office u otros programas para Ujú, que se puedan ir integrando paulativamente al tema laboral? Y ujú, también nos pasa mucho en temas culturales. No sé, por ejemplo, voy con mi esposa y nos vamos a comer a algún lado y nos ofrecen algo de tomar, ¿no? Entonces mi esposa pide algo, yo pido una coca y le preguntan a mi esposa, ¿y la coca la quiere con hielo? Entonces también la gente de alguna manera no me habla a mí. Entonces son otros desafíos que tenemos. ujú. Pero que son clave para este cambio, ¿no? Si vos te pones a pensar en acciones cotidianas, se terminan como visibilizando, ¿no? Estos grandes obstáculos que hay hacia la persona con discapacidad. Esto, voy a leer un poquito lo que es el chat, ¿no? Pero esto del desconocimiento de la temática, del desconocimiento de cómo vincularte o compartir con una persona con discapacidad en un espacio laboral, en una jornada laboral. Creo que estos son desafíos que muchas veces terminan limitando esa participación, además de lo que decían por acá, por ejemplo, la poca empatía dentro de lo que es los procesos, ¿no? de sociabilizar. Creo que muchas veces también se dan estos desafíos de no querer interiorizarse o conocer a la persona, ¿no? Muchas veces se termina como delegando esa responsabilidad y esto que contás vos, Luis, ¿no? En vez de interactuar, por ejemplo, con vos, y poder conocerte y saber cuáles son tus intereses, gustos a la hora de, por ejemplo, consumir en un restaurante, en un bar, terminan preguntándole a un tercero que muchas veces termina siendo el que termina generando esa comunicación, ¿o no? Siempre. Y es curioso porque esto más de invitarte a poder integrarte con el resto, a mí yo me acuerdo que hasta me desesperaba y yo no quería ir a comer a ese lugar porque le decía a mi esposo, "Si es que otra vez la gente no entiende, ¿no? Calma, o sea, es poco a poco, es también por la falta de integración que hay igual y desde la educación no estamos acostumbrados. Entonces, Mm, pues para algunas personas de repente esto llega a ser un shock. Me ha pasado Rodrigo, que es además de una maravillosa persona, es el intérprete que nos ayuda siempre. Estamos con personas sordas y tampoco les hablan a las personas. No, es que pues, no va a oír, entonces le voy a hablar a alguien más. ¿Tú mm, qué sabes? Pregúntale a la persona. mm, La persona va a voltear a ver al intérprete, pero no por eso es grosero. mm, mm, Pero tú le tienes que hablar a él para ir alivianando este convivio y que todo se pueda integrar. mm, Y mm, como te decía, pues estar abierto a probar otras cosas. Saca mm. una hoja y una pluma, escribe, señala, no sé, es hasta divertido porque puedes explorar montones de nuevas formas de comunicación. Sí. Creo que como sociedad, no sé si vos opinás lo mismo, Luis, y qué opinan ustedes en el chat, pero como sociedad también somos bastante cómodos en eso, en el sentido de que esperamos que el otro
se adapte a nosotros o que se adapte a mi entorno para poder generar un vínculo, una comunicación, y si no se logra eso, dejamos como de lado la situación. Creo que eso es un cambio social que necesitamos. Además de todos los avances que se han venido, ¿no? En lo que es materia de tecnología, hoy tenemos la inteligencia artificial como un recurso que viene como a revolucionar, ¿no? Lo que es esto de la comunicación, lo que es el tema del acceso al trabajo desde otras formas, pero también nos cuestionamos muchas veces de que cómo esta tecnología termina siendo también exclusiva para una parte de la sociedad y para otra no. El hecho de acceder a la tecnología implica también tener recursos y cómo esos recursos se generan y trabajando. Entonces va todo como una cadena que termina generando un impacto negativo en la persona. Entonces, cuando pensamos al principio, ¿no? De que esto era una problemática estructural con respecto a lo que es el desempleo, esta es la realidad. Desde diferentes puntos se va generando estos desafíos que terminan limitando esa participación. Vamos a avanzar un poquito y contarle por qué decidimos también enmarcar nuestro trabajo, el trabajo que desarrollamos en conjunto con Luis, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los famosos ODS, porque son recursos que están enmarcados dentro de una agenda que se llama la Agenda 2030, que es de la Organización de Naciones Unidas, que nos vienen también a guiar dentro del impacto que podemos generar nosotros dentro de lo que es la sociedad y en este mundo. Los ODS son un recurso que nos pueden facilitar los procesos y nos pueden ayudar también a generar este cambio. Generan oportunidades para que todas las personas puedan desarrollarse plenamente en esta sociedad. Abarca desde cuestiones como lo que es la persona en sí, hasta cuestiones de lo que es lo ambiental, desde los vínculos y las relaciones entre países y sectores. Entonces todo esto se va como construyendo para realmente generar un impacto, eliminar todas las barreras que existen y que todas las personas se puedan desarrollar plenamente. Nosotros en lo que es los ODS, para poder trabajar generando un impacto positivo dentro de lo que es el empleo, seleccionamos tres ODS que son los ODS que a nosotros nos acompañan en cada uno de los procesos que nosotros implementamos. En este caso trabajamos con el ODS 8, que está muy focalizado en lo que es la inclusión laboral, habla de lo que es el trabajo decente y el crecimiento económico. Este ODS nos invita a generar oportunidades laborales directamente para personas con discapacidad y también nos presenta metas y objetivos para poder reducir ese indicador de desempleo. El otro ODS con el que trabajamos también es el ODS 10, que está más focalizado en lo que es la reducción de las desigualdades, estas desigualdades sociales que se visibilizan y se exteriorizan a través de estas barreras y estos desafíos que nos encontramos socialmente. Cuando hablamos de inclusión laboral, como siempre decimos nosotros, no solamente es el impacto que tiene hacia la persona, sino todo su entorno, todo el cambio que puede generar en su familia, en las personas más cercanas, en los profesionales que lo acompañan. Entonces, cuando nosotros trabajamos desde esta mirada de la reducción de desigualdades, tenemos que pensarlo de manera global. Y por último, el tema de lo que es la equidad de género. Y esto es clave y es fundamental porque dentro de la misma comunidad de personas con discapacidad también se siguen encontrando estas diferencias, se siguen encontrando estas pocas posibilidades que tienen ciertas personas, como por ejemplo las mujeres con discapacidad dentro de lo que es el mercado laboral y todas las otras problemáticas que se acercan a esa persona relacionado también a este, ¿no? A esta problemática que existe hoy. Creo que está bueno cuando empecemos a pensar también nuestros proyectos y enmarquemos esto de cómo impulsar la inclusión laboral dentro de lo que es nuestros sectores, empecemos a pensarlo también desde los ODS, desde estos objetivos que nos pueden ir guiando y también nos pueden hacer vincular con diferentes empresas que hoy también están trabajando para poder aportar valor en esta agenda. Ahí te dejo, Luis, para que les cuentes una frase y avancemos en el proceso. Sí, aquí esta frase me encanta porque enmarca también lo que estamos platicando aquí el día de hoy. La dice un doctor en psicología, Donald Clifton. Él pregunta qué sucederá cuando pensemos en lo que está bien en las personas en vez de concentrarnos en sus diferencias. Esto es algo que hacemos constantemente. Muchas veces no estamos acabando ni siquiera de saludar a la persona cuando ya le detectamos 27 cosas que no nos gustan y por dónde vamos a empezar a buscar peros.
Entonces es algo que tenemos que quitarnos. Cuando hablamos de inclusión, la inclusión no es solamente decir yo contrato a mujeres o yo contrato a población LGBT. La inclusión tampoco es solamente hablar de diversidad. Yo tengo tantas mujeres y tantos hombres. O tampoco hablar nada más de equidad. ¿No? Ay, sí, es que aquí nosotros sí nos preocupamos por darle a cada uno lo que necesita para poder hacer bien su trabajo. Y también inclusión no solamente es tener accesibilidad. Estas son diferentes pilares que se necesitan para poder lograr idea, que es lo que les queremos presentar aquí hoy. Creo que esto es fundamental para poder generar el cambio. Cuando empezamos a pensar a través de pilares y cómo estos pilares se empiezan a unir para poder construir este modelo que se llama IDEA. Cuando empezamos a promover lo que es la gestión de la inclusión laboral y lo empezamos a vincular en este mundo estratégico que hoy se está como visibilizando más en las empresas, empiezan a surgir herramientas que hoy se están utilizando como estrategias como la estrategia DEI, que es la que más hoy está instalada, que es la estrategia de diversidad, equidad e inclusión, que es una estrategia que muchas empresas están utilizando para poder promover oportunidades laborales y generar cambios internos. Cuando nos empezamos a vincular con Luis y empezar a trabajar en conjuntos, empezamos a pensar esto, decir, bueno, pero a esta estrategia le falta algo. ¿Cómo podemos generar oportunidades laborales si las personas se terminan encontrando siempre con diferentes desafíos? Si terminan siendo espacios que realmente no pueden ser disfrutados por todas las personas. Si la realidad es que no existen esos ajustes razonables, porque muchas personas se terminan encontrando con más barreras dentro de los espacios laborales. Entonces ahí cuando empezamos a construir esta mirada distinta dentro de cómo generar un cambio cultural dentro de una organización, empezamos a conversar con Luis de sumar un pilar más dentro de lo que es la estrategia DEI, que es el de la accesibilidad, pero la accesibilidad no como algo externo o como un parche para poder generar oportunidades, sino como algo transversal a toda la estrategia, algo que una la inclusión, la diversidad y la equidad a través de eliminar esas barreras. Hoy en día venimos impulsando y trabajando para que más organizaciones puedan generar este cambio a través de lo que es la estrategia IDEA, y les vamos a contar también más adelante algunos casos de éxitos, los cuales pudimos implementarlos y que hoy tenemos resultados, que eso también es fundamental para que ustedes se puedan llevar también cómo poder implementarlo y desarrollarlo. Pero hoy cuando hablamos de pilares hablamos de esto, ¿no? De la inclusión, de la diversidad, de la equidad y de la accesibilidad como los pilares fundamentales para generar el cambio organizacional. Yo me acuerdo que cuando empezamos a trabajar con Luis, no sé Luis si querés contar un poquito, y cuando empezamos a pensar este cambio cultural, con esta nueva perspectiva surgieron varias formas, varios acrónimos, varias siglas para poder como identificar este cambio, y en un momento de creación y de creatividad surge idea. Y ahí lo voy a dejar a Luis para que cuente un poquito también, porque si no hablo todo yo. No, y de hecho, recuerdo ese día con muchísima alegría porque estábamos platicando el tema de la estrategia de y no es que, ¿qué es lo que falta? Porque pues aquí necesitamos como que el otro ingrediente para poder lograr que todas las personas puedan entrar. Y fue ahí que se nos ocurre el empezar con idea y cómo lo íbamos a meter en las palabras, pero es que pues ya está el D, E y A, cómo queda, ¿no? O el ADEI, y estuvimos pensando en diferentes acrónimos hasta que de repente nos llegó la idea de crear idea. Y fue también empezando, bueno, la inclusión es como el objetivo que tenemos de lo que se quiere lograr, que tú estés listo para recibir el talento que necesitas, ¿no? Ya olvidémonos de otra vez que de los puestos de antes, ¿no? De si quieres un hombre o una mujer, con qué carrera, de qué escuela, que tenga qué cosas. Pues no,
Vamos a concentrarnos en cuáles son las habilidades que cada puesto requiere para que en base a eso puedas contratar el mayor talento. Y lo primero que nos tenemos que quitar son los sesgos. Pensar qué puede o no puede hacer una persona. Ya olvídate una persona con discapacidad, cualquiera, hombres, mujeres. Tenemos que pensar nada más en la persona como tal. A mí me pasa muchísimo, como les comenté al principio, que luego la gente ni siquiera me habla. Ven que me puedo mover, que puedo hacer montones de otras cosas y otras hasta se sorprenden, ¿no? Híjole, mira, sí se mueve, porque tenemos estos sesgos enfrente. Y así pasa muchísimo. Ahorita estábamos viendo en los comentarios una licenciada en nutrición y porque tengo parálisis no me contratan. ¿Qué tiene que ver? Si tú tienes las aptitudes y las habilidades para cumplir un puesto, ¿qué importa el impedimento que puedas tener tú físico que te impide realizar un trabajo? Lo debes de poder hacer. Entonces, lo primero que tenemos que eliminar son estos sesgos de qué puede o no puede hacer una persona. Nos invitaron a una universidad, es que yo quiero que toda la universidad sea completamente accesible. Padrísimo, vamos a empezar. Solo una cosa, los laboratorios no. ¿Y por qué los laboratorios no? No, pues como una persona ciega en un laboratorio, ¿cómo le va a hacer? O una persona en silla de ruedas, no, no. Ellos no pueden estar en los laboratorios. ¿A qué hora? ¿No? Entonces, esa es una de las primeras barreras que tenemos que hacer. La segunda que tenemos que eliminar es cuando hablamos de equidad. Equidad no es igualdad. No es que le des a todos lo mismo. Yo llego ahorita con ustedes y a todos les regalo un par de tenis. Pues padrísimo, ¿no? Qué buena onda, nada más que no son mi talla, no son mi color, no son mi estilo, tienen agujetas y yo los quiero sin agujetas, tienen la suela muy alta, la suela muy baja. Eso es igualdad. Equidad es que les pregunte qué tipo de tenis quieren. Ah, pues yo quiero unos azules, yo quiero unos blancos, yo quiero unos verdes, con agujetas, sin agujetas. Y también la equidad no solo se trata pensando en un lugar, en una oficina, de escritorios ajustables, que yo los puedo nivelar a diferentes alturas. Entonces puede haber una persona muy alta que puede trabajar perfectamente bien, cómoda si se levanta. Puede haber personas de talla baja que están comodísimas porque también esto baja. Aquí tenemos que ir más allá. Tenemos que ir y pensar también en creaciones de políticas. Tenemos que irnos, todavía nosotros, tenemos que irnos cómo se crean las políticas que tenemos, cómo es el reclutamiento que hacemos, que aquí esto mucho es lo que trabaja Luciano. Creo que esta es la clave del cambio, porque cuando empezamos a romper esta mirada que hoy está instalada dentro de la sociedad, que es la de la igualdad, y reconocer que no todas las personas transitan el mismo momento, la misma historia, necesitan los mismos recursos, creo que eso termina como limitando los procesos de cambio en las organizaciones. Cuando pensamos políticas corporativas, pero no solamente corporativas, sino organizacionales, cuando pensamos nuestro hacer dentro de lo que son los espacios en los cuales nosotros estamos vinculados, muchas veces no nos cuestionamos si ese espacio y esas políticas y esa mirada que tiene esa organización está pensada para todas las personas. Si todas las personas podrían desarrollarse plenamente en ese espacio. Y en esto de poder construir políticas corporativas que sean equitativas, implican también reconocer que es necesaria la participación de la comunidad de personas con discapacidad, la participación de otras comunidades también para poder reconocer también que la persona es parte de este cambio. Algo que suele darse mucho, sobre todo cuando se empiezan a pensar políticas de inclusión laboral dentro de las empresas, es esta mirada de pensar por el otro, pensar qué necesidades tiene el otro. Es como si yo estuviera pensando en este momento que, ¿qué necesita, no sé, Luis, qué necesitas vos hoy? Y yo digo, no, vos Luis, ¿sabes lo que necesitas? Es trabajar como piloto.
Y no, capaz que Luis, no sé si querés trabajar como piloto, Luis, pero capaz que Luis necesita otras cosas y necesita reconocerse también en esa parte y poder aportar valor. Para esto, creo que este es uno de los desafíos que se une, y ahí te voy a preguntar, Luis, vos qué opinás, pero también es importante no solamente generar entornos que se invite a participar, sino también es empoderar a la comunidad de personas con discapacidad para que tengan las herramientas para poder participar. Porque sin esas herramientas también muchas veces se termina como diluyendo todo este proceso de cambio. No sé qué opinas, Boris. Definitivamente, y como bien comentas, aquí es importantísimo involucrar a la población con discapacidad que está trabajando ahí. Muchas veces también nos han preguntado, no, pues es que en una emergencia, ¿cómo me van a ayudar? Entonces, pues, ¿para qué los invito a que formen parte de las brigadas? Mm. Y alguna vez que estábamos haciendo un taller, también nos estaba acompañando Rodrigo, les pregunté si ahorita hay un apagón y nadie ve nada, ¿quién creen que va a ser la mejor persona que nos va a poder ayudar a cómo salir de aquí? Todos se quedaron pensando, asombrados con la pregunta de, híjole, no se me había ocurrido. Y pues la mejor persona era el tallerista que estaba con nosotros, Demian, que es una persona ciega, porque es la única persona que pudo llegar al lugar completamente solo. Entonces, esto es lo que necesitamos integrar. Y de esta manera creamos equipos multidisciplinarios y diversos. Y todos suman. Ahorita hablaba Luciano, ¿y qué necesitas también? Pueden ser desde ajustes razonables muy sencillos. Yo no muevo los dedos. Entonces, si quisiera yo trabajar en la computadora con estas manos, me tardaría media hora para escribir mi nombre. Entonces, ajustes razonables, sensibles y sencillos puede ser como el que tengo yo, que es desde un lápiz con un pedazo de foamy y me lo pongo en la mano y con esto puedo trabajar. Esto es equidad. Yo ya tengo la herramienta que necesito para hacer mi trabajo. Y cerramos la brecha con el tema de accesibilidad, que aquí, bueno, es algo que me apasiona. Bueno, nos, porque aquí tengo que integrar al equipo. Es muy curioso porque el equipo nunca había estado, a pesar de que tenemos arquitectos, tenemos diseñadores, administradores, nunca habían estado en contacto con estos temas hasta que empezaron a trabajar aquí. Y lo que hemos visto es que la accesibilidad universal no solo crea beneficios para mí, que la necesito, crea beneficios para todos. Pero la accesibilidad no solo tiene que ver con el entorno físico, la accesibilidad tiene que ver también con el entorno digital. Si no tuviéramos hoy estos medios digitales accesibles, no pudiéramos estar aquí conectados. Como lo estábamos mencionando al inicio, hay gente de Argentina, del Estado de México, y ahorita estoy en Cuernavaca. ¿Cómo lo hubiéramos podido hacer? Entonces, la accesibilidad es algo que tenemos en nuestra vida y la necesitamos todos. Pero para la mayoría de las personas que vivimos con discapacidad, la accesibilidad es un factor de decisión, porque no salimos a donde queremos, sino a donde podemos entrar. Entonces, otra vez, en el tema laboral, vean qué importante es esto. Promover espacios con accesibilidad beneficia a todas las personas, reduces accidentes, porque son lugares mucho más seguros. Nos metemos con temas de iluminación, con temas de acústica, podemos jugar con temas de olores, con temas de audio, con muchísimas cosas, lo que hace que logres lo que ahorita mencionaba Luciano, que las personas se puedan integrar y disfrutar del mismo espacio. De esta manera ya tienes equipos diversos y listos para trabajar y que tienen las habilidades que cada puesto requiere. Luis, antes de avanzar, yo quería aprovechar y preguntarle a las personas que están del otro lado, ¿qué piensan ustedes de estos pilares? ¿Cuál piensan ustedes que es el más importante y el que hoy más necesitamos promover?
Pensando en todo lo que estuvimos hablando con Luis, me gustaría que nos cuenten en el chat qué piensan ustedes. La accesibilidad es la clave, la equidad, la diversidad, la inclusión. ¿Cuál es el que hoy ustedes consideran que es el principal pilar para poder generar este cambio social? De paso que nos cuenten ahí en el chat, vamos, compartan. Y por otro lado, recordarles también que al final de este espacio vamos a poder acceder a un formulario donde se le van a solicitar los datos a aquellas personas que quieran acceder a una constancia de participación de este evento, que nosotros se lo vamos a mandar por mail. Así que bueno, todas aquellas personas que hoy están presentes acá también pueden acceder a una constancia de participación y poder reconocer este espacio y este tiempo. Acá Pamela también nos decía que es importante reconocer los ajustes razonables, que muchas veces son simples y posibles. Creo que esto es fundamental porque muchas veces también se piensa que para incorporar una persona al mercado laboral o para ser parte de un equipo de trabajo hay que hacer transformaciones estructurales muy grandes y que eso implica transformar un entorno laboral o darlo vuelta, ¿no? Hacer un cambio rotundo y que muchas veces con simples acciones que puedan facilitar a esa persona el hacer en el día a día, se puede promover un cambio y una oportunidad, ¿o no, Luis? Definitivamente. Y digo otra vez también, me parece que fue Pamela la que lo mencionaba, que también tenemos que partir de acá desde el tema de la educación, ¿no? Si empezamos a pensar en una educación para todos, hoy no estaríamos hablando de temas de inclusión, estaríamos platicando de temas de convivencia, ¿no? Porque ya lo traemos todos desde adentro. O sea, es que Este, justamente Ivonne comentaba justamente esto, ¿no? Del tema de la educación como la clave. Y creo que es lo que hoy podría generar un cambio social, porque la mayoría de las barreras se dan por este desconocimiento, pero también por la falta, ¿no? de una actitud y ganas de querer generar un cambio. Esa es la realidad. Para poder avanzar y para poder ir construyendo esto, nosotros les traemos ahora también una herramienta para que ustedes puedan facilitar estos procesos de cambio y poder implementarlos en sus organizaciones, en los espacios en que ustedes se vinculan, que creo que son los pasos fundamentales para que se logre una inclusión laboral real, para que se pueda generar una transformación cultural basada en estos cuatro pilares que son la inclusión, la diversidad, la equidad y la accesibilidad. Y en esto vamos a ir construyendo este modelo que inicia 100% conociendo al espacio o el lugar laboral donde la persona se va a incorporar. Realizar un diagnóstico, analizar ese entorno es fundamental para poder empezar a crear un plan de mejora, para poder identificar cuáles son los principales obstáculos o barreras que se va a encontrar esa persona para poder desarrollar una tarea. Cuando nosotros hablamos de inclusión laboral, no hablamos de filantropía o solidaridad hacia esa persona que se incorpora a una empresa. La realidad es que la inclusión laboral tiene como objetivo que esa persona se pueda incorporar a un puesto de trabajo, pueda ser productiva, pueda desarrollar la tarea, cumplir los objetivos que esa organización tiene para esa persona. Y para eso tenemos que realmente reducirle esas barreras. Y el plan de diagnóstico y esto de poder conocer el estado inicial de esa organización va a ser el puntapié inicial para este cambio. Una vez que identificamos esas barreras y empezamos a promover los cambios, tenemos un micrófono abierto. Perfecto. Una vez que empezamos a implementar esos cambios, empezamos a pensar desde otro rol, empezar a trabajar no solamente con el entorno, sino con las mismas personas. Y ahí empezamos a pensar planes de capacitación y formación para que aquellos equipos que hoy van a aprender a convivir en esta diversidad tengan herramientas. Algo que dijimos y que se repite dentro de lo que es el chat, ¿no? Es que el desconocimiento genera todas estas situaciones de rechazo. Por ende, poder formar, capacitar, darle herramientas a esos equipos es una de las claves del éxito. No sé qué opinás vos, Luis, pero si el equipo no está preparado para lograr ese proceso de cambio, muchas veces suele fracasar y me ha pasado en varias experiencias. Te dejo a vos, Luis, para que comentes ahí, porque si no voy a hablar todo yo. no, y estoy completamente de acuerdo. Es
el tema de la concientización es importantísimo. Y esto no es solo algo que le toca a la cabeza, es algo que tienen que ir haciendo todos dentro de la organización. Todos deben de saber qué es lo que la empresa está haciendo y estar sensibles y conscientes en esto, para que el día de mañana que las personas se empiecen a integrar, todo sea y fluya de la mejor forma. Y para esto hay diferentes maneras súper dinámicas de poderlo lograr. Y esto va desde el tipo de lenguaje que usas, cómo te diriges hacia la persona. No muchas veces a mí en temas de estos me dicen, ¿y a ti cómo te digo? Pues ahí me puedes decir Luis. Y ahora si no sabes mi nombre, bueno, pues me lo puedes preguntar. O la terminología correcta, pues soy una persona con discapacidad. No soy un minusválido, no soy un discapacitado, no tengo ninguna capacidad diferente. Y todo esto otra vez te ayuda para que la convivencia sea plena. Entonces son temas importantísimos otra vez. Y de esta manera te ayuda también a reducir montones de barreras, porque empiezas a romper prejuicios que hay, otra vez sesgos que tenemos. Entonces los empiezas a integrar con los diferentes equipos. Y no se trata de que Luis, como entró en el puesto como auxiliar de compras, solo trabaja con el área de compras. Pues no, el área de compras también tiene que ver con el área de contabilidad para ver si ya pagaron o qué se va a facturar. Entonces empiezas también ahí a incluirlos en otras áreas, aunque no de forma directa, y vas sensibilizando así de otros lados. Los invitas a participar en las reuniones con los restos del equipo, te reúnes con recursos humanos y lo concientizas para ver cómo van a ser los procesos de selección. Y desde ahí vas integrando a todas las personas de alguna o de otra forma. De Ujú. esta manera, cuando tienes al candidato, ya están todos listos, ¿no? Vos sabés que algo que es fundamental cuando empezamos a transformar esos procesos de selección es también empezar a pensar desde esto de reducir las barreras. Algo que se suele dar muchas veces en las empresas es que muchas te dicen, sí, yo estoy abierta, me gustaría poder sumar personas con discapacidad en mis equipos, pero las personas no presentan su currículum, su CV a nosotros, entonces no los conocemos, no sabemos si quieren trabajar con nosotros. Y muchas veces ese no poder acercarse a las empresas se debe a que hay limitaciones o barreras que muchas veces se da por los mismos entornos donde se vinculan las empresas, desde los portales de empleo, que muchos de ellos no son accesibles, desde los espacios donde poder postularse o ver las mismas publicaciones. Entonces, cuando empezamos a trabajar todo lo que es los procesos de selección con esta perspectiva de inclusión, diversidad, equidad y accesibilidad, tenemos que empezar a generar cambios para que todas las personas se puedan postular y puedan acceder a las vacantes que pueda tener una empresa. Algo que nosotros trabajamos mucho, y en esto es fundamental, es que las personas participan en un proceso de selección en igualdad de condiciones con otras personas que también participan dentro del mismo proceso, con los ajustes, con las adaptaciones, con los cambios que son necesarios para que esa persona pueda mostrar todo su talento y potencial. Muchas veces esta exclusión que se da dentro de la comunidad de personas con discapacidad es porque dentro de lo que son las áreas de reclutamiento y selección, muchas veces tienen como este desconocimiento de cómo entrevistar, de cómo preguntarle a la persona, cómo conocer su talento. Y esto creo que es también clave dentro de lo que es este proceso. Porque una vez que nosotros logramos identificar el talento de esa persona y que la persona también está preparada para demostrarlo, se empieza a generar otra etapa, ¿no? Que es la etapa ya de la incorporación de la persona a un puesto de trabajo, en donde empezamos a pensar otras acciones, donde la persona en el día a día se empieza a vincular, que decía Luis, con otras áreas, con otras personas, y para esto tenemos que empezar también a gestionar esas comunicaciones internas, cómo trabajamos el acceso a la información de toda la organización desde esta perspectiva de que no todas las personas utilizan los mismos canales de comunicación, de que no todas las personas utilizan los mismos recursos para acceder a esa información, y ahí es cuando se empieza como a ampliar, ¿no? Esta mirada interna en donde todas las personas se empiezan a sentir parte y empiezan a contribuir a ese objetivo que tiene la empresa o la organización
que incorpora esta comunidad. Algo que nosotros empezamos a trabajar con Luis, porque creemos que también es importante poder demostrar resultados, es empezar a medir también ese cambio. Creamos una herramienta que lo que busca también es facilitar indicadores o recursos que a la empresa le vayan mostrando datos que le puedan ayudar a mejorar los procesos internos, pero también poder tomar decisiones en algunos cambios o ajustes, porque siempre decimos, o trabajamos con personas. Entonces el contexto ideal se va a ir acomodando también a la realidad de esa persona. Entonces está bueno esto de poder pensar estrategias y recursos basados en datos que puedan ser demostrables y que puedan facilitar la toma de decisión y que ayuden a este último paso dentro de lo que es un proceso de inclusión laboral, que es la mejora continua. Cuando empezamos a trabajar lo que son procesos de inclusión laboral y empezamos a sumar personas dentro del ámbito laboral, la mejora continua es la clave para poder hacerlo sostenible en el tiempo, porque más allá de que nosotros podemos preparar ese entorno, podemos capacitar y formar a las personas, nos podemos encontrar con desafíos que muchas veces no fueron contemplados o no fueron analizados previamente y que tenemos que empezar a construir en ese momento o en la marcha para que la persona se pueda sentir parte y que se pueda desarrollar plenamente. Ahora vamos a charlar un poco de casos de éxitos, pero en este punto, por ahí me quiero posicionar un poquito más, porque cuando nosotros pensamos, y ahí les pregunto a ustedes, ¿no? Pero también esto, cuando pensamos la inclusión laboral finaliza cuando la persona se incorpora a ese puesto y ya está, porque ya cumplimos nuestro objetivo de que la persona pueda acceder a ese empleo. Pero la realidad es que la persona después tiene todo un camino que recorrer que implica reconocerse en ese puesto y en esa tarea, vincularse con otros actores y a su vez sentirse parte de una organización que tiene muchas veces estructuras, roles y funciones y personas que nunca llegan a conocer, algo que decías vos, Luis, ¿no? Que el vincularte también con los otros actores. Entonces esto de poder estar todo el tiempo trabajando para mejorar este proceso es fundamental. Luis, no sé si quieres sumar algo ahí. Sí, claro. Aquí además algo maravilloso de todo este proceso es que no es algo que tienes que ejecutar tú de un solo golpe. Son cosas que puedes ir ejecutando por etapas. Y es importantísimo el punto 6, cómo tú puedes ir midiendo este impacto. Ustedes se van a ir dando cuenta cómo los equipos empiezan a funcionar de diferentes maneras positivas cuando empiezan a impulsar ideas dentro de las organizaciones. Y como bien mencionaba ahorita Luciano, no es bueno, pues porque ya entró a trabajar Luis, ya está, sale. ¿Y qué más vamos a ir haciendo? ¿Cómo más podemos ir creciendo para que ya no nada más sea Luis? El día de mañana puedan ser 3 personas más y después poder incorporar a otros Ujú. y estarlo midiendo constantemente y en diferentes partes de la organización. Y como les decía, todos sabemos que todo depende de presupuestos cuando estamos hablando de las empresas, ¿no? Y cuánto dinero tienes y cuánto se va a destinar, porque además para estos temas, pues las organizaciones suelen separar los menos fondos posibles. Entonces, es ir jugando con estos presupuestos que hay, cómo lo puedes ir haciendo. Y así como Luciano ha desarrollado diferentes herramientas que te ayudan a medir estos impactos, nosotros tenemos otras que te ayudan a medir los niveles de accesibilidad que tienes. Y puedes ir viendo cuál es la que tienes ahorita, qué tipo de discapacidad puedes ir contratando. Igual una discapacidad leve, pero vas haciendo tus planes para que lo puedas ir cambiando en el tiempo. Y para estas fechas, el siguiente año, ya tengo que tener yo la parte de accesibilidad física lista. Pero de aquí a diciembre voy a transformar mis procesos. Voy a empezar a hablar con RH para ir cambiando esto. Y para principios del siguiente año me voy a empezar a meter con temas de accesibilidad digital, ¿no? También estaba mencionando ahorita Luciano, la dificultad que muchas personas con discapacidad tienen para ingresar currículums. Pues ahora imagínense, los llevo al tiempo de la pandemia. Todo se hacía a través de Internet. Estamos de acuerdo, compras, comunicaciones. Imagínense ustedes que a nivel mundial
hay más de 80 millones de personas ciegas. Entonces vean la población tan inmensa que hay ahí enfrente, que necesita la accesibilidad digital para poder comprar. Entonces también no estamos volteando a ver este mercado. No los vemos ni como consumidores ni como trabajadores. Y tenemos que ver a las personas con discapacidad como lo que son, que se puedan integrar en cualquier lugar. Y por eso me encantó el caso de Joshua. Estábamos buscando nosotros quién nos podía ayudar con los temas de diseño para las redes sociales, porque ya Saraí y Gloria estaban full de trabajo. Y de repente empezaron ellas a buscar el talento, qué es lo que necesitaban, y así se encontraron con Joshua. Y Joshua es un joven que tiene parálisis cerebral. Entonces lo entrevistamos, está estudiando prepa, y él quería ver dónde se podía integrar para hacer sus prácticas. Tuvimos una videollamada con él y con su mamá, y lo maravilloso fue que platicando con él de qué es lo que queríamos estar haciendo para las siguientes publicaciones, él usa la inteligencia artificial y empezó a diseñar los posteos que nosotros estábamos pensando en desarrollar. Y en lo que duró la entrevista, nos presentó 2 o 3 diferentes propuestas para esto. ¿Dónde está la discapacidad ahí? No hay ni una. Me lo hubieras dejado a mí, yo te digo, regreso contigo en 3 días y a ver qué se me ocurre. Aquí es reconocer otra vez qué es lo que necesitábamos para el puesto y ver cuáles eran las habilidades que Joshua tenía. Y hoy, felizmente, les cuento que Joshua lleva ya formando parte del equipo varios meses y estamos felices de cómo trabaja, cómo crea y se desempeña. Esto es lo que se logra cuando transformamos con idea. Yo quiero sumar y contarles un caso también para que lo vayan conociendo en un sector que muchas veces es el sector que menos se piensa dentro de lo que es generar oportunidades laborales para personas con discapacidad. En este caso es una empresa de acá de Argentina que se dedica a lo que es el rubro de construcción. ¿Por qué digo que es un espacio que muchas veces no se lo ve como un espacio para personas con discapacidad? Porque se piensa ese espacio como un espacio con muchos riesgos, ¿no? Luis, vos que estás en la parte de lo que es la accesibilidad arquitectónica, o sea, la construcción implica muchos recursos para poder reducir lo que son los riesgos, sobre todo en los accidentes de trabajo, porque cuando se piensa a la construcción, se la piensa como aquella persona que está trabajando en un puesto específico, construyendo a lo mejor un edificio, construyendo a lo mejor una oficina, a lo mejor un parque, y la realidad es que las empresas de construcción, cuando iniciamos este camino a trabajar con esta empresa en particular, empezamos a identificar que había otros roles dentro de la misma empresa que podían ser ocupados por personas con discapacidad y que hoy podrían desarrollarse laboralmente. En este caso, cuando empezamos a trabajar lo que es la etapa de diagnóstico y analizar cuáles eran los principales roles donde se reducían lo que son los riesgos o las posibilidades de correr con algún accidente o alguna situación no deseada, se identificó un puesto que está dentro de lo que es el área de depósito, dentro de lo que es la empresa de construcción, que acá en Argentina se llama Pañol, que es un área donde se ubican todas las herramientas que los operarios de construcción utilizan para desarrollar su tarea, desde los tornillos o las tuercas, desde un recurso para poder desarrollar la tarea, todo está ahí, hasta guantes, cascos. Esta persona que se incorpora a este equipo para poder ser aquella persona que le brinde las herramientas a las personas que están trabajando dentro de la empresa en el área de construcción. Esta persona que se incorporó es una persona con síndrome de Down,
Por ende, tuvimos que trabajar todo lo que es en esto de la accesibilidad al lugar y poder realizar los ajustes razonables. Trabajamos mucho lo que es el orden y la organización del lugar. ¿Qué quiere decir esto? Se organizaron espacios específicos para ciertas piezas, en donde esos espacios se tenían que sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque la persona tenía que aprender dónde estaban ubicados estos recursos, cuáles eran las órdenes donde se ubicaban también estos recursos, y que no se vayan moviendo en diferentes lugares para que la persona no genere confusión y pueda desarrollar su tarea plenamente. En este proceso de poder identificar el rol, de poder identificar los recursos, se trabajó mucho con el uso de pictogramas, con recursos gráficos, con nombres visibles dentro de lo que son los estantes donde estaban estas herramientas, que le fueron facilitando el proceso hasta que la persona lo internalizó, los conoció y empezó justamente a desarrollar su tarea, reduciendo todo lo que eran estos procesos de adaptación inicial. Cuando inicia la empresa este proceso, la modalidad que utilizan para contratar a la persona es con un contrato en igualdad de condiciones, pero se habían puesto un objetivo: trabajar con la persona durante un año y conocer cómo había sido el desarrollo de esa persona en el puesto de trabajo y a su vez cómo había sido el desarrollo de los equipos. Para esto se trabajó mucho con los equipos en brindarle herramientas para poder acompañar a Frastas, que ese es el apellido, porque si le íbamos a poner el nombre que tiene la persona que se llama Luciano, pero bueno, como era Luciano, Luciano era como hacer medio confuso, pero en este caso Frastas es un joven con síndrome de Down que se incorporó a esta empresa y que cuando se logró adaptar, porque se prepararon los equipos, se desarrollaron todos los procesos de capacitación, se logró pensar en una proyección a largo plazo en ese desarrollo laboral y hoy Frastas está trabajando hace 2 años en la empresa en un puesto que cada vez implica más responsabilidades, porque ahora no solamente acompaña la entrega de los materiales a los colaboradores que son parte de la empresa, sino acompaña lo que es la distribución interna cuando hay que entregar mercadería a los diferentes lugares, acompaña también lo que es la recepción de los recursos que entregan a la empresa. Entonces fue como aprendiendo y creciendo dentro del mismo rol para poder tener más recursos y poder desarrollarse plenamente. Cuando nosotros trabajamos estos procesos de inclusión laboral y empezamos a pensar estas transformaciones, es importante esto de pensarlo desde esta mirada, ¿no? Desde la inclusión, desde la diversidad, desde la equidad y la accesibilidad. Y acá creo que es fundamental también esto de poder pensar proyectando a futuro. La empresa cuando inició también se llevó como muchas sorpresas a la hora de reconocer que la adaptación fue mucho más ágil de lo que se había proyectado, de que la persona empezó a cumplir las tareas con mayor normalidad en un tiempo mucho más ágil de lo que se había proyectado. Entonces, todo eso hace que se pueda trabajar, ¿no? Y se pueda lograr cuando realmente una empresa asume un compromiso real en lo que es la inclusión laboral y se generan las condiciones para que esa persona se pueda desarrollar plenamente. Quise traer este ejemplo cuando hablamos con Luis, ¿no? Esto de presentar casos y poder contarle también a ustedes que esto es real y se puede implementar. Pensamos en casos en los cuales no sean espacios los habituales o no se desarrollen con normalidad, porque la realidad es que hay todavía muchos sesgos y prejuicios que están muy instalados dentro de lo que es la sociedad. Esto que decía Luis ahí de Joshua, una persona con parálisis cerebral hoy trabaja en el área de comunicaciones de todo accesible, desarrollando diseños a través de lo que es la tecnología y los recursos de apoyo. Y tenemos una persona con síndrome de Down trabajando en el área de construcción, desarrollando un rol estratégico dentro de lo que es el área de logística de esa empresa. Entonces, bueno, creo que eso es la clave cuando empezamos a pensar los cambios de manera integral, vincularnos realmente con las empresas y asumir un compromiso real. Ahí como cierre, Luis, te dejo ahí para que puedas continuar vos. Tienes apagado el micrófono, Luis. Gracias. Sí, aquí cerramos con que pues, la accesibilidad es que puedas participar en la fiesta sin barreras, ¿no? De esta manera estás completamente incluido dentro de, formas parte de, no solo puedes entrar, sino puedes participar. Como les decíamos hace rato, idea no transforma lugares, idea transforma vidas.
entre más incluyes, más creces. Transformar a las organizaciones a través de idea, logras cosas que ni siquiera tenías pensadas. Logras unos trabajos en equipo y unos resultados sorprendentes. Y eso es lo que queremos lograr nosotros. Y queremos que ustedes sean también promotores de este cambio y que puedan generar mayores oportunidades laborales a personas con discapacidad desde su rol y desde su lugar. Como cierre, Xochitl, no sé si quieres avanzar, nos gustaría que nos digan ustedes qué les pareció este espacio, qué se llevan hoy, qué dudas tienen también para poder conversar, pueden utilizar el chat para contarnos. Vos, Luis, ¿qué te pareció? ¿Cómo te sentiste hoy? Muy contento y bueno, más cuando vi todas las reacciones y comentarios que nos estaban poniendo, entonces me encanta que también los que nos estaban acompañando se veían que le estaba interesando el tema y estaban todos muy participativos. Espero que se lleven reflexiones sensacionales de aquí, que los podamos seguir acompañando y apoyando para pues, seguir transformando con idea. ¿Tú cómo a ti qué te pareció? Yo la pasé súper bien. Hacía mucho que no hacíamos un espacio de este tipo, Luis, así que me gustó volver y reencontrarnos y poder compartir con personas de diferentes lugares, también poder conocer su historia, el impacto que quieren generar ustedes. Creo que algo que hablamos al inicio es que la inclusión laboral, esta temática nos une y la realidad es que queremos empezar a impulsarla y transformar nuestros lugares, poder generar mayores oportunidades para las personas con discapacidad. Así que yo me voy contento y satisfecho y esperemos que las herramientas que tuvimos planteando hoy, los casos que tuvimos implementando, también le abran ese abanico de posibilidades que puedan desarrollar ustedes y de implementar en sus diferentes lugares, en sus ciudades, que creo que esto va a poder aportar a reducir ese indicador que hablamos al inicio del 72% de desempleo en Latinoamérica y que es la clave, ¿no?, para que más personas se puedan incorporar al mercado laboral. Eh, Acá Soledad nos dice, su sueño es que sus alumnos se puedan ver insertos en el mercado laboral, creo que eso es fundamental, sobre todo para aquellas personas que hoy están transitando la parte educativa, empieza a existir este interrogante, ¿qué pasa después que finaliza la parte educativa, ¿no? Sobre todo la educativa formal. Entonces, creo que empezar a pensar acciones para que la próxima generación de personas que finalizan el estudio también puedan tener sus oportunidades, creo que es fundamental. Pero también necesitamos trabajar por la gente que hoy está sin empleo y que hoy se encuentran también con la necesidad de poder incorporarse al mercado laboral, generar sus propios recursos, promover su autonomía, poder transformar esas metas también en logros, entonces creo que es fundamental. Desde ya, muy agradecidos a todos ustedes por ser parte. Creo que estamos como preparados para generar el cambio. Ahí Sochi había puesto la filmina, que estaría bueno, Sochi, que lo pongas. Te vamos a ir leyendo los comentarios, pero vamos a poner en pantalla un código QR que los va a llevar a un enlace para poder responder el formulario para que puedan acceder al certificado de participación. Todas aquellas personas interesadas en acceder a este certificado, recuerden de poner correctamente su nombre y su correo, que es por donde nosotros se lo vamos a enviar, que eso es fundamental. También dejamos el enlace ahí en el chat. Ahí nos van diciendo cositas. Soledad nos dice, me gustaría conocer normativas en Argentina. Bueno, podemos charlar de eso. Soledad, nos puedes escribir. Argentina tiene un marco normativo muy rico a nivel leyes que contribuyen a este cambio, pero la realidad es que muchas de esas leyes hoy no se cumplen. Estamos transitando también una época en donde estamos generando cambios normativos con estas nuevas leyes que están surgiendo en el nuevo gobierno. Entonces, todos estos cambios también van impactando muchas veces de manera negativa en la persona con discapacidad. Entonces, cómo eso también genera como un impacto muy grande en la persona y que termina influyendo después en lo que es su desarrollo laboral. Bueno, saludo a Gustavo. Quisiera consultar acerca de los procesos legales, ejemplo, en el caso de éxito, cómo fueron sus procesos de inclusión cuando tiene escudo o pensión. Bueno, Ornella, en el caso de lo que es cuando la persona tiene certificado único de discapacidad, en este caso particular,
Frastas, que fue el que se incorporó a esta empresa, esta persona no contaba con la pensión por discapacidad, no tenía la pensión contributiva, por ende no hubo que hacer ningún tipo de modificación o nada. La persona participó en un proceso de selección con otros jóvenes que estaban interesados en la propuesta y quedó seleccionado él por sus aptitudes, por lo que pudo demostrar en la entrevista y la contratación se hizo en igualdad de condiciones como cualquier otra persona que se incorpora al mercado laboral. Después, si querés, Ornella, podemos charlar, pero fue como bastante igualitario en ese caso en lo que es contratación. ¿Qué más nos dicen por acá? Sigo empezando a seguir aprendiendo para multiplicar y concientizar. Gracias, Silvina. Muy interesante. Muchas gracias por generar estos espacios. Celebran, bueno, Luis, muchos mensajes de agradecimientos, están contentos y nosotros también. Esperemos bueno, nos encontremos nuevamente. Dentro de la encuesta también ponemos si les gustaría participar en otros espacios y qué otros temas les gustaría que podamos conversar para poder ir construyendo en conjunto, aprovechando de que, bueno, con Luis nos une la pasión esto de poder compartir y charlar y poder brindarle herramienta también a ustedes. Sí, por favor, escríbanos ahí, contesten la encuesta y aquí vamos a estar, pero encantados de leerlos y poder seguir impulsando estos temas. Como decía Luciano, cuéntenos qué otros temas les gustaría que tocáramos en estos encuentros y pues qué les pareció este tema de charla, hacerlo así informal, con la participación de todos. Creemos y sentimos, Luciano y yo, que es mucho más rico tener esta participación constante y estarnos leyendo que solo agarrar el micrófono y no soltarlo, Ujú. pero toda la retroalimentación siempre es buena y bienvenida, entonces nos va a servir muchísimo también para poder mejorar y seguir haciendo estos encuentros pues mucho más ricos y diversos. Totalmente. Y aprovecho para recordarle que vamos a subir la grabación en nuestros canales de YouTube para aquellas personas que quieran volver a verla. Y nos vamos a seguir encontrando en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir a través de lo que es @potenciate.ok y @todosaccesible.mx. ¿Es verdad, Luis? ¿Está bien? En Instagram. Así es, sí, Perfecto. sí. Genial, buenísimo. Bueno, muchas gracias por participar, muchas gracias por ser parte. Nos encontramos en un próximo encuentro. Que tengan una bonita jornada.